Queridos hermanos y hermanas, para comprender el título del vídeo de hoy tenéis que quedaros hasta el final del vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete por favor y regálame un pulgar para arriba si te gusta el vídeo. Los discípulos eran personas sencillas y comunes, nada del otro mundo. Fueron santas sin duda porque fueron elegidas por Dios. Sin embargo, su humanidad y la sencillez de la gente de ese tiempo y la época en la que vivieron eran un factor que jugaba en su contra. Me explico. En Getsemaní los discípulos, por más que querían rezar, tal y como Jesús les había pedido, se durmieron. Eso no fue porque no le amaran, sino porque eran débiles. Quien realmente se quiere quedar despierto no se sienta, sino que se queda de pie y si es necesario camina, porque también se puede rezar caminando. Jesús venía ya anunciándoles que el Hijo del Hombre iba a ser liberado en manos de los hombres. Lucas 9, 43-45 nos dice: Escuchen bien esto que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido estaba velado, de manera que no podían comprenderlas y temían interrogar a Jesús acerca de esto. El Evangelio nos dice que su sentido estaba velado. Lucas 24, 45 nos dice: Y les dijo: Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: Así está escrito, que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Aquí vemos cómo Jesús les abre la mente para que comprendan. De camino a Emaús, Jesús resucitado caminó con 2 discípulos, pero ellos eran incapaces de reconocerlo, y no es hasta que Él se queda con ellos en una casa que lo descubren al partir el pan, y eso que llevaban horas con Él. Uno se pregunta cómo podía ser posible haber vivido 3 años con el Maestro y después de resucitado no reconocerlo. Cómo debía ser su cuerpo glorioso, que no reconocieran a aquel con quien habían convivido. Pero esto es material para otro vídeo. Son múltiples los pasajes en los Evangelios en los que vemos a hombres de mente muy tosca y llana, es decir, que si no ven, no creen, y a pesar de que Jesús les anuncia su muerte y resurrección varias veces, ellos no son capaces de quedarse rezando ni una hora, cuando Jesús les necesitaba. Que los discípulos fueran tan duros de mollera para comprender las cosas creo que es bastante excusable. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Somos como los discípulos o hemos tenido más suerte? Por una parte, en cuanto a seres humanos frágiles, débiles y pecadores, somos iguales que los discípulos. Hay muchas cosas que no entendemos y nuestra mente está muchas veces embotada. Sin embargo, nosotros no podemos actuar como lo hicieron ellos. Nosotros, por más simple y llana que sea nuestra mente o nuestro entendimiento, vivimos ya en la revelación. La Iglesia Católica ya nos ha revelado la totalidad del mensaje de Cristo. Los Evangelios ya han sido interpretados por los doctores de la Iglesia, los santos. La tradición, la doctrina de la Iglesia nos dan y enseñan la totalidad del mensaje de Cristo. Nosotros hemos recibido el regalo de la fe, como don sobrenatural que nos viene de Dios, pero es que además, por si nuestra mente y nuestro entendimiento fueran totalmente vagos e inútiles, los santos han venido a explicarnos la fe, la vida en Cristo y todas las verdades de nuestra fe de una forma sencilla, capaz de ser entendida por cualquiera.
Recordemos que Jesús nos dice en Lucas 10, 21-24: En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Evangelio es contado para gente sencilla. El más sencillo de la tierra puede comprender perfectamente el Evangelio. Jesús sabía cómo somos y lo dejó todo muy claro. Pero volvamos al punto central de este vídeo. Como decía, los discípulos necesitaron en varias ocasiones que su mente fuera liberada, por así decirlo, para comprender lo que estaba por venir. Si hubieran comprendido de antemano que Jesús moriría y sufriría, hubieran sin duda rezado mucho más, hubieran estado preparándose para estar al lado de Jesús en ese momento. Quizás Pedro se hubiera preparado y no lo hubiera negado. Sin embargo, fue así, tal cual fue, y de eso sacamos lecciones muy valiosas. Y así tal cual sucedió, es como los profetas lo habían predicho, y así fue. Me he querido hacer esta reflexión a mí mismo y la comparto contigo frente a las cosas futuras, acerca de la gran tribulación y de todo lo que está por venir. ¿No hemos sido advertidos de la misma forma que Jesús lo hizo con sus discípulos? Llegarán las pruebas y ya estamos en una, y la Virgen María hace cientos de años que viene advirtiéndonos y animándonos a la penitencia, a la oración, a amar a nuestro prójimo. Sabemos que ella retiene la mano de su Hijo, y sabiendo lo que sabemos, y teniendo ya la revelación hecha y aprobada por la Iglesia, ¿nos estamos preparando para esos días? ¿O vivimos como los que tienen la mente embotada? ¿Permanecemos adormecidos en la fe? ¿O somos como las vírgenes prudentes que tienen el aceite y sus lámparas a punto para el retorno del esposo? ¿Seremos como los discípulos que hasta que todo pasó no se dieron cuenta de que su maestro ya les había advertido? Creo que esta reflexión nos la deberíamos hacer todos los católicos y preguntarnos cómo estamos viviendo nuestras vidas. ¿Vivo como quien sabe o como quien no sabe o no quiere saber? ¿Vivo como el que espera que algo pase y entonces ya actuaré? ¿O creo realmente en lo que se nos ha revelado? Y si es así, que vivo como el que lo cree, ¿no debería hacer algo? Estas preguntas, sin duda, tienen que encontrar respuesta en tu corazón, porque lo que yo hago no será lo mismo que harás tú, porque a mí el Señor me pide unas cosas y a ti otras. Sin embargo, en términos generales, para prepararse bien, el que se va a la guerra va bien armado y protegido. No se va a la guerra en pantalones cortos, con una sombrilla y las gafas de sol, como quien va a la playa. El que quiere subir a un gran monte se entrena. El que quiere lograr algo y el que sabe lo que sucederá, porque se nos ha revelado, sin duda se prepara. Como base para cualquier guerra espiritual, la oración, la penitencia, actos de misericordia y de caridad con el prójimo, vivir en gracia de Dios y acudir frecuentemente a los sacramentos. Lo esencial es meditar y reflexionar en la oración sobre cómo debería prepararme, porque es en la oración que el Señor dará las respuestas a cada uno. Será una época de gran confusión. No faltarán los engaños y las tentaciones, y si yo vivo librado a mis vicios y pasiones, seré engañado con toda facilidad. Así pues, hermanos, hermanas, oremos y reflexionemos acerca de este tema, para que llegado el día sepamos qué zapatos tenemos que calzarnos para caminar por ese camino. Porque el día y la hora no lo sabemos, pero eso no es motivo suficiente.
como para no hacer nada. Que Dios te bendiga, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.